Buenos días, hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Un hermoso día. Hace algunos años, un hombre compró un moderno sistema de purificación de agua para su casa. El aparato era capaz de limpiar completamente el agua, eliminar bacterias y hacerla totalmente segura para beber. El problema fue que el hombre, desconfiando del sistema que había comprado, comenzó a agregarle filtros extras hechos por él mismo. Después añadió químicos especiales. Luego otros mecanismos hasta que finalmente terminó contaminando el agua que originalmente ya era pura y suficiente. El problema no era el sistema original. El problema era que el hombre pensó que necesitaba añadir algo más para purificar el agua. Y eso mismo ocurre muchas veces con el Evangelio y la vida cristiana. Dios nos ha dado en Cristo una salvación perfecta y completa y suficiente. Pero el corazón humano constantemente anda buscando agregar algo más. Siempre quiere más reglas, siempre quiere más esfuerzos, más sacrificios, nuevas experiencias, privaciones, prohibiciones humanas. Porque el hombre le cuesta descansar solamente en Cristo y en su gracia. Es que es demasiado fácil, dicen algunos. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Colosa. Recordemos un poco el contexto. En los versículos anteriores el apóstol Pablo ya nos habló del peligro del legalismo. Personas que enseñaban que la espiritualidad dependía de comida, bebida, días especiales, ceremonias, ritos, luna nueva, días de reposo. Pero el apóstol Pablo responde claramente: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todas las cosas, todas esas enseñanzas apuntaban a Cristo, eran sombra, ilustraciones, figuras temporales. Pero cuando Cristo vino, ya no era necesario la sombra porque lo teníamos en vivo y en directo. Lo que daba sombra ya se hizo realidad. Por lo tanto, ya no debemos volver a confiar en las sombras. ¿Por qué? Porque tenemos lo presente. Luego vimos también el peligro del misticismo. Personas que promovían experiencias espirituales superiores, visiones, relaciones especiales, supuestas experiencias profundas, incluso culto a los ángeles. Y el apóstol Pablo nuevamente responde: Cristo es suficiente y en Él estamos completos. Porque el problema de los colosenses no era solamente lo que estaban haciendo, sino que el problema de los colosenses era de quién se estaban soltando, a quién estaban desplazando. Y el versículo 19 lo dice: y no haciéndose de la cabeza que es Cristo. Ese era el verdadero peligro, desconectarse de Cristo. Ahora, en los versículos 20 a 23, el apóstol Pablo alerta otro peligro espiritual en la iglesia, que es el ascetismo. Les invito a leer Colosenses 2 del 16 al 23 para que recordemos el contexto completo, pero nos vamos a centrar en los versículos 20 al 23. ¿Lo tenemos? Colosenses 2 del 16 al 23. ¿Así estamos? Amén. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre amado,
Te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor, por tener el privilegio de reunirnos en tu santo nombre para estimularnos, para aprender de tu palabra, para entender que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Bendito Padre, oro por mis hermanos, Señor Dios, para que a través de tu Espíritu Santo ellos puedan comprender, Señor, la palabra, para que también, Señor, la puedan poner en obra, en práctica, Señor. Para que, Padre, también nos confrontes con lo que estamos haciendo mal, Padre amado. Señor, por eso que dejamos todo esto bajo tu soberanía y el poder de tu Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo que puede impactar, Señor, nuestros corazones. Y la palabra, Señor, pueda calar a tal forma, Señor, que podamos ver nuestros errores y nuestros aciertos. Señor, úsame, Padre, para no desviarme, para no decir nada, Señor, que no te agrade o que tú no quieras que mis hermanos escuchen. Señor, necesitamos siempre de ti. Sin ti, Señor, carecemos de sabiduría, entendimiento, Señor, humildad. Carecemos, Señor, Padre, del deseo de querer estar a tus pies y aprender, Señor, como discípulos tuyos. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando llegamos a estos versículos, el apóstol Pablo continúa confrontando aquellas falsas enseñanzas que amenazaban la iglesia de Colosa. Pero sin embargo también amenazan la iglesia en el presente. Primero vimos el legalismo, luego el misticismo y ahora vamos a ver el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es la enseñanza que afirma que una persona puede crecer espiritualmente mediante privaciones, sufrimientos, abstinencias, sacrificio físico o castigando su cuerpo. Lo voy a repetir. El ascetismo es la enseñanza que afirma que una persona puede crecer espiritualmente mediante privaciones, sufrimientos, abstinencias, sacrificio físico o castigando el cuerpo. En otras palabras, la idea es que mientras más me privo, más santo soy. Pero el apóstol Pablo menciona en el versículo 21, debido a esta manera de pensar, a esta manera de ver el evangelio, dice en el versículo 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques. La idea de esto es, no hagas esto, ¿usted lo ha escuchado alguna vez? No comas esto, no participes de aquello, no disfrutes de esto, castiga tu cuerpo, prívate y te harás más espiritual y alcanzarás mayor santidad. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Pero hermanos, tal como lo vimos anteriormente, el problema del ascetismo es que desvían la mirada de Cristo y la vuelve a poner en el hombre. Hace creer que la santificación depende de nuestros esfuerzos humanos, que la santificación depende de lo que yo me prive, de sacrificios personales, de disciplinas externas, como si el hombre pudiera producir por sí mismo aquello que solamente Cristo puede dar a través de su Espíritu Santo obrando en su vida y en nuestra vida, en mi vida. El hombre no puede producir por sí mismo nada para acercarnos a Cristo y su obra perfecta de gracia en la cruz. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo otra vez el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo en estos versículos reconoce que la santificación en todos los sentidos no depende de nosotros. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer como seres humanos, sino que depende absolutamente de Dios. Ese es el mismo problema del legalismo y el misticismo. El legalismo dice, haz ciertas cosas y serás más aceptado delante de Dios. ¿Lo recuerdan? El misticismo dice, ten experiencias especiales y alcanzarás un nivel espiritual superior. El ascetismo dice, prívate, castígate y te harás más santo. Por ejemplo,
hacer procesiones de rodillas a lo Vázquez. Pero, hermanos, hay otras formas de ascetismo en el presente. Por ejemplo, quizás los más jóvenes puedan entender esto más a profundidad. Por ejemplo, forma de ascetismo en el presente. Minimalismo digital. ¿Alguien ha escuchado de eso? Es la abstenencia o autoimpuesta en redes impuesta de redes sociales y pantalla, usando herramientas de control de tiempo o teléfonos básicos para recuperar la atención interior. Una manipulación psicológica para controlar mis deseos. Me privo de esto, de todo aquello, porque quiero psicológicamente controlar mis deseos, hacerme más fuerte. Minimalismo material. Desapego voluntario de bienes de consumo masivo para simplificar la vida, reducir el estrés y disminuir la huella ecológica. ¿Han alguien escuchado eso? ¿Cierto? Prácticas estoicas de ayuno de dopamina. Ejercicios mentales para controlar la reacción ante el estrés. Evitar voluntariamente placeres instantáneos para reajustar el sistema de recompensa del cerebro. Algunos ejemplos de ascetismo en el presente. La verdad que cuando los leía me costó entenderlos a profundidad. Pero todas estas cosas, más que entenderlas, nacen de una misma fuente. Todas estas cosas que yo nombré, que probablemente usted no las había escuchado, y si las escuchó quizás le producen ruido, pero no se conocen a profundidad, nacen del mismo lugar. ¿Y de qué lugar nacen? Nacen del orgullo humano. Nacen del orgullo humano. ¿Y por qué nacen del orgullo humano? Porque el hombre natural siempre quiere contribuir con algo para sentirse digno delante de Dios. Como si a la obra de Cristo no fuera suficiente. Entonces yo debo aportar, yo me privo, yo me castigo, yo necesito hacer algo para. En el fondo, el corazón caído prefiere confiar en sus propios esfuerzos y así ganar la salvación antes que humillarse y depender completamente de la gracia de Dios. Díganme, ¿acaso eso no es orgullo? Cuando yo no me humillo, cuando yo quiero agregar, cuando yo quiero añadir algo. Por eso, amados hermanos, el creerme moralmente bueno también es muy peligroso. Porque me lleva a pensar que hay algo en mí que merece ser aceptado por el Señor. Porque me lleva a pensar que no necesito desesperadamente la gracia de Dios en mi vida. Y yo empiezo a razonar en mi mente y me empiezo a comparar con otros. Y el moralismo me lleva a decir, yo no soy tan malo como aquel. Yo me cuido. Yo no le hago mal a nadie. ¿Escucha usted? Yo nunca haría eso que ese hizo. ¿Qué es eso? ¿No es una comparación? A ese nunca lo perdono. Hay cosas que yo nunca voy a perdonar. Sin darnos cuenta, dejamos de mirar nuestro pecado a la luz de la santidad de Dios y comienzo a confiar en mis propias obras. Yo merezco estar donde estoy. Y eso es orgullo. Eso es vanidad. Eso es soberbia. Eso es arrogancia. Eso es no entender el Evangelio. Porque el Evangelio destruye completamente esa idea. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y estamos todos incluidos. Nuestra moralidad externa jamás podrá salvarnos. Porque el problema del hombre no es simplemente conductual, sino es un problema profundamente espiritual. Y es espiritual porque el corazón está contaminado por el pecado. Por eso el orgullo es tan peligroso, porque hace que el hombre confíe en sí mismo en vez de confiar en Cristo y en su obra perfecta en la cruz. El legalista confía en sus reglas, el místico en sus experiencias sobrenaturales, el asceta en sus sacrificios, el moralista en su conducta. Pero todos tienen el mismo problema. Están poniendo la esperanza en algo distinto, llámese como se llame, pero no está puesta en Cristo. No lo estamos haciendo de la cabeza. Hermanos, Cristo no vino a salvar personas que nos creemos algo. Cristo no vino a salvar las personas para que nosotros podamos, a personas que podían aportar algo, sino a pecadores
que reconocemos que no tenemos absolutamente nada que ofrecer delante de Dios. A pecadores que no tenemos absolutamente nada que aportar a la salvación más que pecado, pecado, pecado y pecado. Porque mientras alguien siga pensando que puede aportar algo para su salvación, todavía no ha entendido la profundidad de su pecado, ni ha entendido la grandeza de la gracia de Dios. No ha comprendido el Evangelio. Y si no ha comprendido el Evangelio, no conoce a Cristo. Y si no conoce a Cristo, no puede tener una relación con Él. Eso dice la palabra. Por eso el Evangelio destruye completamente estas ideas. Porque la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por gracia. Somos justificados por gracia. Somos santificados por gracia. Y un día seremos glorificados por esa misma gracia que ninguno de nosotros puede producir bajo ninguna circunstancia, bajo ningún esfuerzo, bajo ninguna abstenencia, bajo ninguna proceder moral. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 20 pregunta: pues si habéis muerto con Cristo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Si yo lo leo así, la verdad a mí no me quedaba muy claro. Pero en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: si ustedes ya murieron con Cristo y al sistema de este mundo, ¿por qué vuelven otra vez a reglas humanas como si ellas pudieran producir verdadera espiritualidad, como si ellas pudieran producir santidad? ¿Se entiende? Pues si habéis muerto con Cristo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a precepto? Hermanos, debemos entender algo muy importante. El ascetismo no es solamente una práctica equivocada. No es simplemente no entender algo. El ascetismo, el misticismo, el legalismo, el moralismo y todos los ismos, lo que hacen, pueda usted llamarlo sutilmente, abiertamente, solapadamente, lo que pretenden y quieren hacer es pervertir el Evangelio, es pervertir la esencia misma del Evangelio, porque transmite la idea que Cristo no es suficiente, que su obra en la cruz no fue suficiente. Por eso el apóstol Pablo se da el trabajo de explicar, antes de llegar a estos últimos versículos, de explicar quién era Cristo, qué es lo que hizo desde el principio, qué tenemos en Cristo. Para después llevarnos a confrontarlo con lo que uno practica en la vida diaria. El apóstol Pablo muestra que en Cristo hemos sido perdonados, reconciliados, vivificados y hechos completos. Entonces, cuando el hombre añade reglas, sacrificios o prácticas humanas como medio para alcanzar santidad, en realidad está diciendo: la cruz no bastó. Todavía falta algo y el hombre puede aportar algo. En consecuencia, cada vez que el hombre piensa que necesito agregar algo para ser más aceptado delante de Dios, o que soy más aceptado delante de Dios por lo que hice en el pasado, por lo bueno que soy, porque no juzgo a nadie, porque me creo justo, porque yo no ando velando a nadie, porque yo no hablo mal de nadie y porque yo no me meto con nadie, mientras no se metan en mi metro cuadrado, yo le estoy agregando filtros extras al Evangelio. Y eso es negando la suficiencia de Cristo. Al igual como el hombre de la ilustración inicial. El problema fue que el hombre, desconfiado del sistema, comenzó a agregar filtros extras hechos por él mismo. Después añadió químicos especiales y luego otros mecanismos, hasta que finalmente terminó contaminando lo que originalmente era puro y suficiente. Si yo tengo esa manera de pensar, así como el ascetismo, lo que estoy haciendo, estoy contaminando la verdad de Dios. Estoy contaminando el Evangelio. Y en otras palabras, estoy diciendo que la obra de Cristo no es suficiente.
que yo debo darle un empujoncito. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 23 de Colosenses, que estas cosas tienen, miren lo que dice, tienen a la verdad cierta reputación. Mire su versículo, versículo 23. Estas cosas tienen a la verdad cierta reputación. Es decir, tienen cierto prestigio, tienen cierta fama, tienen renombre de sabiduría. Parecen espirituales, parecen profundas, parecen humildes, externamente es impresionante, pero si no hay una correcta motivación, está contaminado, está desviado, está viciado. Una persona puede ayunar excesivamente, privarse de ciertas cosas, aparentar sacrificio, vive rígidamente, podría parecer muy espiritual, pero no lo son, no lo son. El apóstol Pablo dice en el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Entonces la pregunta, cuando yo leo este versículo, lo primero que me llama la atención es ¿qué significa culto voluntario? Y esta frase, estas palabras significa, mire, adoración o práctica espiritual inventada o impuesta por la propia voluntad humana, en lugar de seguir las instrucciones o mandatos de Dios. Por eso continúa diciendo, pero esto si es obra humana, si es voluntad humana, y que esto más que ser espiritual no, es simplemente estar desviándose de las instrucciones de Dios. El apóstol Pablo dice, y por eso el apóstol Pablo dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, esto no transforma a nadie, no transforma el corazón de nadie, no transforma el carácter de nadie. No produce una transformación de adentro hacia afuera, sino una apariencia. Porque el problema del hombre no está principalmente afuera, el problema del hombre está adentro, en el corazón. El problema no es solamente el cuerpo, el problema es el pecado del corazón, el problema es nuestra naturaleza caída. Hermano, yo creo que también en el presente hoy existe personas, muchos hombres que equivocan o equivocaron en el pasado creyendo que podían vencer el pecado castigando su cuerpo. Lutero, por ejemplo. Muchos monjes medievales dormían poco, se flagelaban, ayunaban exageradamente, vivían aislados, se privaban de alimento. Incluso algunos pensaban que prohibían casarse para no contaminarse y así ser más santos delante de Dios. Pero el apóstol Pablo advierte a Timoteo en 1 Timoteo 4:1 y dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, mire cuán serio es esto. El apóstol Pablo en estos versículos llama a ese tipo de enseñanza doctrina de demonios. ¿Por qué? Podríamos hablar mucho, pero básicamente porque estas enseñanzas nos privan, nos desvían de Cristo. Estas enseñanzas tienen la idea de desviar nuestra confianza solamente en Cristo para que el hombre sienta que puede aportar algo a su santidad. Y esto sigue ocurriendo en el presente. Todavía existen personas que creen que por sufrir más, abstenerse más, aparentar más sacrificio, imponerse más reglas, serán más aceptados delante de Dios. Hay muchas personas que hoy día se siguen creyendo buenas y dicen que no necesitan a Dios. Y que no necesitan asistir a una iglesia porque la iglesia está lleno de hipócritas, está lleno de mentirosos, está lleno de personas que necesitan a Cristo. Sí, hermano, necesitamos a Cristo para ser transformados para su gloria. Pero eso no es por nuestro sacrificio, sino porque el Señor nos llamó por medio de su gracia. Inclusamente, por eso que digo, en el contexto evangélico existen estas ideas. El verdadero creyente no hace esto. El verdadero creyente no toma esto.
El verdadero creyente no participa de aquello. Y muchas veces terminamos construyendo reglas humanas que la Biblia jamás estableció. Los evangélicos no toman. ¿Escucharon ustedes eso, no? A Juan el Bautista los tildaron de loco porque comía miel y se abstenía de alimento y no bebía vino. Pero a Jesús lo califican de glotón porque comió y bebió. ¿Qué hacemos entonces? Por eso que, hermanos, debemos entender algo con mucho cuidado. Debemos entender algo con mucho cuidado. Dicho de otra manera, hermanos, no debemos confundirnos. Lo que estamos diciendo aquí, ¿por qué digo esto? Tengamos mucho cuidado. No debemos confundirnos porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de irnos a los extremos. Tenemos la tendencia de usar las cosas a nuestra conveniencia y torcemos ciertos conceptos y enseñanzas. ¿Para qué? Para justificar nuestros actos. Entonces alguien podría estar pensando, pastor, usted está diciendo que yo puedo vivir como quiero, como se me da la regalada gana, con tal de no caer a ningún extremo. La palabra, hermano, y con el amor que le tengo, debo decirle no. No, es un rotundo no. ¿Por qué? Porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Porque la Biblia llama al creyente a huir del pecado porque esto destruye la comunión con Dios. Trae consecuencias destructivas a mi vida espiritual. Es completamente opuesto a la naturaleza santa de Cristo que Él nos otorgó en la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, a usted puede causarle una confusión. Bueno, tengo que hacer lo que quiera, pero aquí me están diciendo que me niegue. ¿Qué hago? Conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque la autonegación es bíblica, pero debemos entender la diferencia. La autonegación bíblica no es ascetismo. Y lo repito, el ascetismo se priva de cosas para ganar mérito delante de Dios. La autonegación bíblica se aparta, huye del pecado porque ya fuimos alcanzados por su gracia. Y eso cambia la perspectiva de lo que yo estoy interpretando. Nos negamos al pecado y a los deseos de la carne, a aquello que ofende al Señor, aquello que daña nuestra comunión con Dios, porque su gracia nos alcanzó. No para ganar la salvación, sino porque hemos obtenido la salvación sin hacer absolutamente nada. No para ganar aceptación, no para ganar más amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó perfectamente todo por nosotros, todo por nosotros. Y si tú no estás aceptando esta verdad, es simplemente porque estás viviendo al otro lado. Y esto cambia porque esto cambia completamente la motivación del creyente. Yo no huyo del pecado para que Dios me ame, huyo del pecado porque Dios ya me amó en Cristo Jesús. No me abstengo para comprar el favor de Dios o para que cumpla mis deseos. Me aparto del pecado porque Cristo derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Y nadie más en la tierra podía hacer eso. Pero alguien podría decir, pero en 1 Corintios 9 el apóstol Pablo dijo que él golpeaba su cuerpo y lo tengo por servidumbre. ¿Acaso eso no es ascetismo? No, no es ascetismo. Porque en el contexto el apóstol Pablo no está promoviendo el sacrificio para ganar algo. No está hablando de golpearse físicamente ni castigarse corporalmente como lo hicieron muchos monjes. Está hablando de disciplinar su vida, dominar los deseos pecaminosos para vivir para la gloria de Dios. Eso marca la diferencia del creyente. Porque hay muchos creyentes que hoy día están en la iglesia y siguen viviendo para su orgullo, para su vanidad, para complacer sus deseos. Porque no han entendido que hoy vivimos para Cristo. La verdadera santidad no consiste en aparentar espiritualidad, de saberme muchos versículos de memoria, de tener vocabulario evangélico. La verdadera santidad consiste en amar a Cristo, en buscar a Cristo, en obedecer a Cristo, en depender de Cristo, en caminar con Cristo, en desechar todo aquello que me aparta de Cristo y que me lleva a mirarme a mí para ser autosuficiente, para decir que no dependo
dependo de nada para decir que yo lo hago bien, que todos los demás se equivocan. No, hermanos, la palabra de Dios me llama a la humillación y a depender de Cristo, porque entiendo que sin Cristo soy nada. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Aquí llegamos al corazón de estos versículos. Pues si habéis muerto con Cristo. Esa es la pregunta. La respuesta al legalismo sigue siendo esta pregunta para cada uno de nosotros. La respuesta del legalismo es Cristo. La respuesta al misticismo es Cristo. La respuesta al ascetismo es Cristo. La respuesta a la moralidad es Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo lo cambia todo. Porque hemos muerto con Él. Hermanos, ahí está el centro. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí en adelante son todas hechas nuevas. ¿Por qué dijo eso? Porque él entendió que estaba muerto ahora en Cristo. Él pertenecía a Cristo. Murió con Él. Pero también el apóstol Pablo entendió que resucitamos con Él. ¿Me entiende? En Él estamos completos. Romanos 6 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Ahora, ¿huimos del pecado? Sí. ¿Mortificamos la carne? Sí. ¿Nos apartamos del mal? Sí. Pero no para ser aceptados delante de Dios. Lo hacemos porque ya fuimos aceptados y entendemos el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Usted puede decir que entiende el sacrificio de Cristo y sigue haciendo lo mismo que hacía en el pasado. Con el amor que le tengo, hermano, debo decirle que usted no ha entendido. No ha entendido. Porque Cristo no hace las cosas a media. Cristo no me llamó a su presencia para dejarme en la misma condición o para que vuelva al barro otra vez. Él me llamó para caminar, para andar, para vivir conforme a su gloria. Y si usted en una oportunidad lo hizo consciente y verdaderamente, pero se apartó, es porque mi orgullo empezó a tomar el control de mi vida, creyéndome por lo que hice en el pasado o porque lo que ya hice, por lo que ya entregué es suficiente. Y tengo el perdón y la salvación. Sí la tiene, hermano. Pero acuérdese que no solamente somos salvados, sino que también somos santificados. Es un proceso la santificación. Hermanos, el legalismo, el misticismo, el ascetismo, el moralismo tienen algo en común. Todos nos llevan e inducen a mirarnos a nosotros mismos y apartar la mirada de Cristo. Orgullo espiritual, podrían llamar otros, aunque yo no creo en esa frase, porque el orgullo no es espiritual. La palabra de Dios constantemente nos llama a levantar nuestra mirada hacia Cristo. Nos recuerda que Cristo es suficiente, su muerte es suficiente, su gracia es suficiente, su justicia es suficiente, su obra es suficiente. Entonces, ¿por qué nosotros le agregamos químicos, fertilizantes? ¿Por qué nosotros le agregamos reglas, conductas a lo que ya es santo y puro, a lo que ya es verdad? ¿Para qué agregamos cosas que la palabra de Dios dice? ¿Y por qué no hacemos lo que tenemos que hacer cuando dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechazará? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos así a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado? Generalmente vamos con soberbia y orgullo, hermano, aparentando humildad. Señor, si yo te he pedido tanto esto. Señor, yo hago todo lo que tú quieras, sí, pero no tengo resultado. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que tú me des lo que yo quiero? ¿Hace falta explicar eso? Creo que no, ¿no es cierto? Les tengo mucho amor, hermano, y no quiero herirlos en demasía. No quiero que salgan machucados, sino que salgan convencidos, hermano, de que la gracia de Dios es suficiente y que el Señor a través de su palabra me está llamando a depender de Él, a postrarme delante de Él. El Señor me está llamando a asirme de la cabeza, a mirarle a Él y no mirar para el lado, no mirar lo que otros hacen, no a juzgar, no a criticar, no a decir que esto está bien o está mal, es decir, a mirar a Cristo y decir: Señor, ¿a qué debo morir para gozarme en tu presencia? ¿A qué debo morir para que la palabra de Dios venga a calar profundamente en mi vida y me abra el entendimiento? ¿A qué debo morir, Señor, para servirte en espíritu y en verdad? ¿A qué debo morir, Señor, para amar a mi esposa, para amar a mis compañeros de trabajo? Señor, ¿a qué debo morir para que, Señor, los que caminan por la calle
nadie, los que viven a mi alrededor, mi familia, mis hijos, mis primos, mis hermanos, la iglesia, vea que el Espíritu Santo está obrando en mí. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio no fue dado para compararme con otros. El evangelio no fue dado para enjuiciar a otros. El evangelio fue dado para mirarme a mí, porque Dios tiene un trato personal contigo y conmigo. Dios tiene un trato personal. El problema es que muchas veces endurecemos nuestro corazón. Y por más que la palabra de Dios nos hable, por más que la leamos, no produce nada. Porque nuestro corazón se está encallosando. Están saliendo durezas. Cuando el Señor quiere un corazón humillado ante la presencia de Dios, derramado ante la presencia de Dios. Y cuando yo me derramo, no miro a nadie, miro mis faltas. Y admiro la gloria y la gracia, la misericordia de Dios para mi vida. Cristo es suficiente, su muerte es suficiente, su gracia es suficiente, su justicia es suficiente, su obra es suficiente. Es posible que hoy entre nosotros pueda haber alguna persona que todavía piense que puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Es posible que haya aquí entre nosotros alguien que más que en confiar en Dios está confiando en su moralismo. En el nombre del Señor debo decirte, amado hermano, que necesitas entender esto. Ninguna obra humana puede salvarte. Ningún sacrificio humano puede justificarte. Ningún sacrificio humano puede santificarte. Ninguna disciplina externa puede transformar tu corazón, mi corazón, porque hay uno solo que salva y sana, y ese es Jesucristo nuestro Señor. El Padre dijo en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La complacencia del Padre está en Cristo y solamente unidos a Cristo por la fe podemos ser aceptados delante de Dios. Este versículo revela que Jesucristo es el deleite perfecto del Padre. El único completamente santo, obediente y agradable delante de Dios. Significa que toda la aceptación, aprobación, salvación se encuentra en Cristo. Lo que se traduce también que Dios no se complace en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos, sino que se complace porque estamos unidos a Cristo y porque Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a permanecer aferrados a Cristo, descansando completamente en su obra y viviendo una santidad verdadera que nace del corazón, que nace de un corazón transformado, de un corazón humillado, de un corazón que entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y eso sí cambia nuestra conducta, cambia nuestros pensamientos y cambia todo, cambia nuestra adoración a Dios, cambia nuestro servicio al Señor, cambia la relación en que nosotros podemos tener como hermanos, cambia el saludo, pero aún más cambia nuestro rostro.